Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida de parte del equipo interdisciplinario de la Alcaldía Venustiano Carranza del Instituto de Reinserción Social. Y en esta ocasión vamos a empezar con nuestra primera sesión del taller Farmacia Viviente, Tu salud al alcance de una planta. El día de hoy nos acompaña mi compañera Fabiola, les presento a Fabiola, y les presento también a nuestras talleristas que nos van a hacer el gran favor de darnos este taller. Ellas son Ale Pau y Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Yo están? soy Ale, ella es Pau. Pau, Ale. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Ay, qué bueno, ¿qué tal el frío? Bastante frío, pero mira, todo se soluciona con un buen té. Ah, está muy bueno, sí. Chicas, pues les cedo la palabra y empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Nosotras no habíamos tenido esta dinámica. Esperábamos interactuar con las personas de algún modo porque este es un mini taller. Entonces nosotras tenemos pensadas hacer como dinámicas al final del taller, que es la tercera clase, que son dinámicas prácticas. Y bueno, no sabemos cómo interactuar con las personas, pero ya nos dijo a Mintia que va a ser a través de sus preguntas. Entonces, parte de los requisitos que se les habían pedido o sugerido más bien era que ustedes tuviesen alcohol bebible, se les sugirió de caña y se les sugirió una planta árnica. Pero bueno, conforme vaya pasando esta sesión y la que viene, ustedes van a darse cuenta que bien pueden elegir cualquier planta y la finalidad de haber puesto esa planta es porque es una planta fácil de conseguir, pero bueno, en sus casas pueden tener hierbabuena, pueden tener cualquier otra y ustedes pueden seleccionarlas porque al final vamos a hacer una tintura con esa planta que se les pidió. El alcohol de caña, si no tienen alcohol de caña bebible, pueden sustituirlo por mezcal o por vodka. Y bueno, esas son como las opciones, pero eso se va a utilizar hasta el final del taller, que es en la tercera sesión. Y bueno, entonces, empezando esta charla, mi nombre es Alejandra y de manera personal les digo que una de las razones por las cuales a mí me empezó como a interesar todo esto de las plantas es porque yo lo veía en mi casa desde que era muy niña. Mi mamá solía darnos un té cuando nos sentíamos mal y conforme fui creciendo me fui dando cuenta que esto del uso de las plantas normalmente lo sabían las personas más adultas, los viejitos. Y entonces me empezó a dar como curiosidad cuántas personas estarían pues con este conocimiento. Y me fui dando cuenta que en realidad somos pocas personas que podemos tener como acceso a poder darnos cuenta que en realidad muchas de las plantas que tenemos a la mano son las que nos pueden curar. Y, por ejemplo, a partir de haber conocido a muchas personas adultas en diferentes pueblitos, yo me fui dando cuenta que es un saber muy, muy valioso y que en realidad tenemos la salud. Por eso el título de la plática es esa, porque es la salud al alcance de una planta. En realidad todos podemos tener en nuestra casa una menta o una hierbabuena y bueno, nos puede ayudar en su momento a curarnos. Y bueno, ahorita Pau nos va a contar por qué en su caso es diferente, pero bueno, es como para dar una breve introducción o una presentación de por qué estamos dando este taller y bueno, no podemos interactuar así directo con ustedes, pero bueno, ahí está si tienen preguntas o ustedes quieren aportar cómo es que ustedes están interesados en las plantas, por qué les llamó la atención el taller, cómo llegó a ustedes ese conocimiento, si es solo curiosidad o si a lo mejor han ido siguiendo, pues no sé, el rastro de esta información. Y pues a ver. Bueno, primero, me disculpo, estoy volteando porque quiero ver si alguno de ustedes que está en Facebook hace alguna pregunta y hacerlo o tratarlo de hacer un poquito más dinámico, ¿no? De retroalimentación. Por eso es que estoy volteando para acá, porque acá los tengo también por Facebook. Entonces, si tienen alguna duda los que están en Facebook, pues aquí voy a tratar de estar al pendiente de eso. Ahora,
Pues muchas gracias, yo soy Paulina, gracias por haberse interesado en este taller. A diferencia de Ale, bueno, Ale no les mencionó, pero también para mí es sabia en esta cuestión, pero tiene una formación que nos ha ayudado, por lo menos a mí, a tener un poquito más de noción en cuanto a lo que es la herbolaria, las plantas en general, ¿no? Yo soy bióloga de la UNAM y, bueno, a diferencia de Ale, la cercanía con las plantas, en mi caso es muy distinto. Yo soy hija de médico, hermana de médico, o sea, la medicina como la conocemos como tal está muy cerca a mi vida, ¿no? Sin embargo, yo no estoy como muy a favor de la medicina como la manejamos ahora, ¿no? Con químicos. Mi mamá, por ejemplo, ella se toma al día unas 10 pastillas y siempre estoy en constante choque con ella por lo mismo, porque tiene algún dolorcito y lo primero que hace es meterse una pastilla. Y eso a mí me empezó a generar como un corte, ¿no? De decir, pero ¿por qué? Si se supone que tu medicina, y desde muy niña, no me entraba en la lógica de si tú estás tomando una medicina, ¿por qué te sigues sintiendo mal, ¿no? Entonces, mi parte de acercarme a a esta área fue justamente por eso, tratar de entender de dónde al final vienen todas estas medicinas, que los principios activos, muchas de ellas son de las plantas, pero que bueno, se ha ido industrializando y tratar de alejarme un poco de esa parte artificial, ¿no? Que termina muchas veces dañándote, porque como tal, mi mamá no deja el omeprazol ya para nada, ¿no? Porque ya tiene muy dañado su estómago. Entonces, esa para mí ha sido la parte en la que, por la cual yo me interesé en tratar de cambiar un poco ese estilo de vida, ¿no? Y bueno, esta serie de pláticas pues son cortas. La finalidad no es que ustedes con estas charlas pues ya salgan sabiendo todo, porque en realidad es muy amplio, pero sí nuestra intención es que ustedes se queden como con esta semillita de esta curiosidad, porque la finalidad a largo plazo o a mediano plazo es reivindicar la medicina tradicional, reivindicar como el valor de estos saberes que de repente se nos olvidan que han estado ahí desde hace mucho tiempo, porque por ejemplo las plantas han ido de la mano con el hombre pues desde el principio de los tiempos, cuando el hombre comenzó los procesos de asentamiento, la diversidad que tenemos la fortuna de tener en este país. México es uno de los países megadiversos, entonces eso es algo que debemos considerar porque somos de los pocos países que podemos tener tanta variedad de climas que nos permite crecer una cantidad de plantas inmensa. Entonces, el hecho de que nosotros reivindiquemos el valor de la medicina tradicional, estudiándola, acercándonos a ella, y también que valoremos el simple hecho de estar en un país que es colmado de todas estas pues facilidades, también nos hace valorar la biodiversidad que tenemos, que es algo que se acaba y que de repente se nos olvida. Y se nos olvida también que las plantas son seres vivos, que nosotros no somos los únicos seres que poblamos el planeta, que nosotros fuimos después. Pero bueno, eso es algo que va a ir sucediendo poco a poco y como les digo de nuevo, la finalidad es reivindicar esos saberes tradicionales. Entonces, llévense eso presente. Si se pueden llevar algo de este taller, es esa idea de mi parte, reivindicar el valor del saber ancestral y adentrarnos un poco más a conocer cuántas bondades podemos obtener de las plantas y de las cosas naturales con las que convivimos día con día. Entonces, para empezar como con esta serie de charlas, es importante, bueno, pues que nosotros aterricemos este concepto de salud. Si nosotros vemos este concepto de salud desde una parte, desde un punto de vista meramente científico o biológico,
pues lo podemos resumir como el equilibrio o la homeostasis que existe entre el ser vivo y su medio, ¿no? Cuando está ese equilibrio, entonces todo funciona de una manera armónica. Pero cuando esos procesos se disrumpen, se rompen, se irrumpen, hay un proceso que se llama enfermedad. Y entonces en esa enfermedad nosotros tenemos respuestas biológicas pues diferentes. Se sabe por los abuelos, así se les dice a las personas que guardan el conocimiento, que estos procesos de salud no solamente son por un mero aspecto de la biología, también están relacionados, aparte de la parte biológica, con el sentir. Entonces, en realidad la salud es un proceso global que lleva no solamente tu respuesta al medio, sino también cómo tú emocionalmente te encuentras. Y eso es algo que no solamente está en el saber tradicional. Hay una disciplina dentro de la ciencia que se llama psiconeuroinmunendocrinología, que es una rama de la biología que también justamente lo que estudia de una manera y con un enfoque diferente, pero la finalidad es la misma, es correlacionar los estados de ánimo con la respuesta que nosotros tenemos ante los procesos de enfermedad. Y bueno, Pau nos va a contar algo que es muy interesante. Vamos a interactuar, igual y si tienen alguna pregunta, como ya dijo Paulina, la pueden poner en el chat. Y si no, bueno, nosotros nos seguimos platicando y ya después leeremos comentarios o preguntas. Bueno, como dice Ale, hay que entendernos como seres vivientes, humanos, que emitimos emociones, estados de ánimo y también somos receptores de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces estos estados de ánimo van a repercutir en nuestra salud, ¿no? Ya lo mencionó Ale. Y inclusive durante un día podemos experimentar diferentes estados de ánimo, ¿no? Entonces, la idea aquí es que nos conozcamos e identifiquemos cómo reaccionamos nosotros ante esos estados de ánimo y cómo nuestro cuerpo reacciona. Hay que tener claro que el cuerpo, el ser humano es una maquinita perfecta, ¿no? Y todo el tiempo está trabajando día y noche, aunque no lo sintamos o no lo vivamos, no estemos conscientes de ello. Entonces, por eso muchas veces nos dicen, hay que, sobre todo las mamás, los abuelos, es dormir bien, comer bien a tus horas, porque todas estas actividades, que si las tenemos bien marcadas, nos van a dar un equilibrio en nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Estamos viviendo en una situación que a todos nos está cayendo por sorpresa y hemos visto muchas interrupciones de muchos tipos en nuestras vidas y es adecuarnos a ellas. Se están viendo muchos problemas de ansiedad, de insomnio y los problemas de salud a partir de esta pandemia van a estar a la orden del día, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer también con esta parte es entender cómo funcionan nuestras emociones y qué efecto tienen en nuestros cuerpos, ¿no? Perdón, es que tenemos una visitante. Para ello, a mí me gustaría interactuar con ustedes un poquito en el Facebook y Ale, que está todavía aquí en el stream, y nos dijeran, por ejemplo, ¿qué les provoca un día lluvioso? Puede provocarles tristeza, puede provocarles melancolía. ¿Cómo le haríamos para, no sé si en Facebook nos pudieran decir, Ale aquí y... Ok. No sé, mi nombre es Agnicté. Mi nombre es Agnicté, es un poco difícil. Sacnicté. Es algo de noche o algo así, ¿no? Sacnicté.
Ajá. Bueno, están hablando del día lluvioso, pues a mí me provoca igual, más que tristeza, me provoca flojera. Así como de no hacer nada, de estar en tu camita viendo Netflix con tu familia y no hacer nada. La verdad, a mí me provoca eso. A ti, Ale, por ejemplo, un día lluvioso. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Ya, ¿Me ahora escuchan? sí. Que también igual que Sagnicté, me provoca estar en cama, viendo una película, tomando un chocolate caliente, convivir con mi familia. Eso es lo que me provoca la lluvia, un día de lluvia. Al final sería un poco, alguien en Facebook quiere tristeza, dice Mariana, quedarte en casa de un día lluvioso me provocó un té, perfecto, Irma. Al final, un día lluvioso para alguien puede provocar inclusive alegría, ¿no? Y salir a bailar bajo la lluvia. A mí me encantan los días lluviosos, dice Carito. Todas esas emociones que generan en nosotros un día lluvioso, es bien importante tratar de identificarlo sobre el efecto que tienen nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, Mariana que dijo tristeza. Bueno, se puede complementar la tristeza con un té caliente que dijo alguien más y tratar de hacerlo menos triste, ¿no? O sea, también cuidarse y apapacharse. Todas estas, a mí me enoja porque no me deja hacer nada, dice Abby. Bueno, sí, también puede ser enojo. Al final lo que queremos que ustedes se lleven también es que a pesar de que asociamos los estados de ánimo, de enojo, de tristeza, con ciertas características, lo importante es que sepan que todo sentimiento y todo estado de ánimo se vale sentirlo y lo importante es identificarlo. Patti dice tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas emociones que ustedes identifiquen también los van a llevar a conocerse, pero en función a lo que es el taller como tal, saber qué podemos hacer con la herbolaria, ¿no? Con las plantas, cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y además también una cosa que es muy importante, tratamos de manejar como este contexto que todas las personas podemos entender, pero también queremos explicarles un poco esa parte de biología que de repente está detrás y se nos olvida. Por ejemplo, las emociones en sí pueden ser estados anímicos, pero si lo vemos desde el punto de vista biológico, es la liberación de muchas sustancias químicas en el cuerpo. Y el hecho de que las sustancias químicas se liberen en nuestro cuerpo van a causar diferentes respuestas. Entonces, no es lo mismo el sentir tristeza que sentir alegría, que sentir enojo. La cantidad de sustancias químicas van a ser distintas y también la forma en la que actúan sobre nuestro cerebro también es diferente. Entonces, por eso en los procesos depresivos de repente es difícil distinguir ciertas cosas porque nuestro cuerpo de alguna forma empieza a tener un condicionamiento, a estar recibiendo cierto tipo de sustancias particulares asociadas a ese estado anímico. Entonces, el hecho de que nuestros estados de ánimo podamos reconocerlos, también si lo vemos desde los procesos conscientes, podemos entonces identificarlos y tener estrategias para poder salirnos como de ese estado de ánimo y poder tener respuestas diferentes a situaciones que normalmente nos causan siempre una cierta sensación. Y bueno, continuando con ¿qué relación tiene el estado de ánimo con mi proceso de salud y enfermedad? Bueno, pues Pau nos va a seguir contando qué tiene que ver el cómo yo me siento con mis estados de salud. Bueno, dentro de la psicología, hay un psicólogo que creó un modelo para poder identificar estos estados de ánimo. No sé si aquí nos pueden proyectar la imagen de esa
Flor de la Rueda de las Emociones. Le había mandado a mí una imagen que necesitábamos que se proyectara. No sé si la pueden proyectar, por favor. Pero bueno, mientras eso pasa, por ejemplo, en mi caso, no sé a ustedes, pero en mi caso yo tengo muy identificado lo que me pasa cuando me enojo. Trato de no hacerlo, pero sí soy enojona. Entonces, identifico perfectamente cuando alguien me provoca esta sensación y es, o algo, ¿no? Una situación, una persona, una situación, no es una persona, siempre son situaciones. Y no sé en particular qué les suceda a los demás, pero, por ejemplo, a mí empiezo a sentir un calor que va desde la boca del estómago y me sube por el cuello hasta las orejas, ¿no? Entonces, hay que entender que también todos los estados de ánimo, sobre todo estos de mayor intensidad, se sienten muchas veces en la boca del estómago. Uh-huh. Ahí es donde se siente el enojo, la tristeza, las mariposas también en el estómago, ¿no? Todo se siente directamente en el estómago, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo que creó este psicólogo que se llama Plutchik. Y aquí lo que podemos ver, si ven en el segundo círculo, de adentro hacia afuera, del centro hacia afuera, él clasifica las 8 emociones principales. La alegría, que la ven en la parte amarilla, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, no alcanzó, asco, ahí dice asco o adversión o repulsión, ira y anticipación. Si nos vamos hacia el centro, a partir de esa segunda, van a ser las intensidades de las emociones. Acercándose hacia el centro es mayor intensidad y alejándose es menor intensidad, ¿sale? También hay combinaciones de estas emociones. Ellos nos hablan sobre diadas de emociones. Por ejemplo, la alegría con la confianza, pues podemos ver que genera un estado de el amor, ¿no? La confianza con el miedo, la de sumisión. Y así podemos ir viendo cómo o tratando de identificar estas emociones. Y este modelo, independientemente de que cada uno vea o tenga una perspectiva distinta, lo que ayuda es para saberse ubicar un poco qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y lo asocian con colores, que aquí está un poquito, pues entramos en una discusión ayer, Ali y yo, porque, por ejemplo, yo puedo asociar el morado con el enojo, no tanto con el rojo, como lo están mostrando en el gráfico ¿no? Entonces, esto nada más es un modelo, ¿no? Que cada quien puede armar el suyo, pero lo importante es tratar de ubicar estas emociones y ver qué reacción tienen en nosotros. ¿Algo que quieras agregar, Ali? Esto que estamos ahorita platicando, si ustedes tienen abuelos o si tienen gente que ya es adulta con la que normalmente conviven o eventualmente han escuchado, de repente no sé si les ha tocado que les digan de las muinas, que no es bueno hacer muinas, o por ejemplo a las mamás que están, a las señoras que están embarazadas, también muchas veces la gente adulta les dice que no hagan la muina porque si no el niño sale con chincual, que el chincual son las bolitas que luego le salen a los bebés acá en el ojo, ¿no? Esto de las emociones es algo que ya se sabía desde hace mucho. Nosotros solamente lo que hemos hecho es poner como en palabras un poco más, en palabras diferentes, el conocimiento que ya se tenía. De repente se nos olvida darnos cuenta que somos integrales, que el hecho de que tengamos gastritis no necesariamente está asociado a que es que como esto me inflamo, o
y somos incapaces de, por ejemplo, reconocer que los procesos de estrés, cuando estamos bajo la influencia de un estrés constante durante largo tiempo, todo eso se refleja siempre en el sistema digestivo. Entonces, de ahí la colitis, la gastritis, todas las enfermedades asociadas con procesos que son molestos para nuestro ser y que se expresan mediante estas famosas gastritis, ¿no? Que es lo más común. De hecho, muchos adolescentes es frecuente escuchar, o chicos que son estudiantes aún, es frecuente escuchar que tienen colitis y gastritis. Y eso está asociado no solamente con estrés prolongado, el estrés conlleva en sí a ansiedad, también puede ser enojo, poca tolerancia o poca, sí, poca tolerancia a la frustración. Y esos, al final de cuentas, son emociones. De nada sirve estarnos tomando constantemente omeprazol o ranitidina o lo que sea para recubrir la mucosa gástrica si no estamos realmente atacando la causa que está generando esa molestia. Si no estamos siendo conscientes que estar bajo un estrés constante no nos hace bien y que no tiene nada de bueno el estar siempre como alertas, como ansiosos, porque no tenemos las cosas o porque no estamos obteniendo los resultados que se suponía debíamos de obtener. De nada sirve estar tomando entonces medicamentos si no somos conscientes que ese medicamento no nos va a curar nada. Y en realidad una cosa bien importante de la medicina tradicional es que la medicina tradicional no tiene la finalidad, o no tenía originalmente la finalidad como la tiene ahora la medicina alópata. La medicina tradicional era un proceso de prevención, era preventivo. Obviamente cuando las personas estaban enfermas, bueno, pues ya también se tomaba como un remedio de mediano plazo. Pero aquí la medicina alópata, una de las cosas que más bien fomenta es, ya estás enferma, entonces tómate esto, pero no hay esta educación de prevención. Hace un tiempo sacó una campaña el IMSS que se llamaba Prevenims, ¿no? Y entonces en ese Prevenims justo la finalidad era como concientizar a la población que era importante que tuvieran una buena dieta, que durmieran bien, lo básico, lo que se ha sabido desde siempre. Entonces esas campañas a lo mejor no hacen mucha mella en la población, porque la población a lo mejor está enfocada, la mayoría de las personas que conformamos esta población estamos enfocadas a lo inmediato. Y lo inmediato no es necesariamente el procurarnos, lo inmediato a veces es solo resolver el problema, pero el problema no se puede resolver si no lo entendemos. Y por eso es que hablar de emociones, aunque de repente pueda parecer un poco raro, en realidad es muy importante. Sin entender estos procesos emocionales, no podemos hablar de un ser equilibrado y en un proceso pues de salud completa. Y bueno, entonces... Ahora, ya entrando un poquito en el tema, tenemos la idea de que esta medicina tradicional está arraigada completamente a poblaciones indígenas. Y pues sí, ellos son los que, gracias a ellos, mantienen estas tradiciones y qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo aquí tengo otra dinámica, otra pregunta que hacerles, ¿no? ¿A quién no nos dieron de chiquitos o en algún momento en la gripa? Por ejemplo, a mí mi mamá era el té de bugambilia, ¿no? Con limón, ajo y miel. O a quién no le dieron un té de manzanilla, ¿no? Entonces, fuera de creer que estamos siendo o que solamente se deja a las comunidades indígenas este conocimiento, en realidad no, estamos muy cercanos, pero el ritmo de vida, sobre todo nosotros en ciudad, nos ha hecho, como decía Ale, la inmediatez, ¿no? Pero todo mundo en sus cocinas tenemos clavo, pimienta, canela, laurel, hojas de aguacate, ¿no? Epazote, albahaca. Cualquier hierba, si ustedes van a sus cocinas, van a encontrar algo. Ahora, también es bien importante entender que una planta te puede dar infinidad de beneficios, muchísimos. Y cualquier planta. La cuestión aquí es que
pues nos ganan, son demasiadas, ¿no? Pero el beneficio es inmenso y dejando de lado el pensar que es difícil, que lleva tiempo, que en realidad no, se van a dar cuenta que si abren su alacena van a encontrar el remedio al alcance de su cocina, ¿no? O de su patio, de su maceta. Entonces, eso también los va a llevar a crear, una vez que lo empiecen a hacer rutinario, que ojalá así sea, van a ver que ustedes solitos van a decir, ay, no, le voy a poner a la tierra que me va a dar mi planta para mi infusión o para mi pintura, no, pues que la tierra tenga estos nutrientes para que crezca más y más bonita. O sea, solitos se van a ir metiendo en esta cuestión y generando conciencia también de que su planta es un organismo y que les está dando un remedio invaluable, ¿no? Entonces, a ver, a mí me... Con cúrcuma para bajar, por ejemplo, ¿no? Todo mundo tenemos los remedios de la abuela, les decimos. Y empezar a hacer una guía de estos remedios de la abuela, ustedes van a ir viendo qué es lo que les funciona también, ¿no? Y, por ejemplo, ya en la siguiente clase vamos a ahondar más en plantas, pero hay algo que es muy interesante, como dice Pau, es que una planta no es únicamente o no solo se asocia a poder ayudarte para una cosa en específico, sino es multifuncional. Entonces, por ejemplo, las plantas empezaron a cobrar un interés importante por parte de varios investigadores y hay muchos trabajos, no solo de la UNAM, de la Universidad de Jalapa, en el Politécnico, en Chapingo, que ya con estudios, con métodos o con metodologías científicas, se ha comprobado que las plantas justo corresponden en muchos casos con el saber ancestral, con lo que el abuelo decía de tómate este tecito porque te va a ayudar para el desempance, ¿no? Que era tal vez la inflamación del estómago y no sé qué. Y se ve que en realidad tiene esas sustancias y que aparte de esas tiene muchas otras. Por ejemplo, algo que a mí me ha gustado mucho conocer es cuando las personas empiezan a envejecer. En muchos casos, pues empieza a haber procesos de olvido. Entonces hay la memoria comienza a alterarse, empiezan a olvidar. Y, por ejemplo, yo no sé si alguien sabía, pero la albahaca se ha visto que también ayuda para poder tener como para reestructurar la red neuronal. ¿De qué manera funciona? Los mecanismos de acción precisos aún no se saben, pero se sabe que tiene ese efecto porque lo hacen utilizando modelos de laboratorio. Utilizan ratas y ratones generalmente y en ellos hacen como todos estos seguimientos en donde las personas o los investigadores se van dando cuenta de los beneficios que tienen las sustancias químicas que tiene esa planta. Y una de las que se ha visto es la albahaca. Y la albahaca, todos podemos conseguir una albahaca en el mercado por 15 pesos. Y podemos tenerla ahí, o muchas veces lo ocupan también para, ¿cómo para pastas. Para el pesto de las pastas, o a veces las tienen como adornos, como ornamentales, en las entradas, en las puertas. Normalmente siempre la gente las pone en las puertas porque lo asocian también con para que quite el aire, ¿no? Le dicen. Que eso también es parte del saber ancestral y se llama de otra forma y tiene también sus razones. Pero bueno, ¿quién sabía que la albahaca nos puede ayudar, si lo consumimos de manera regular, a evitar o a frenar de cierto modo como estos procesos de deterioro cognitivo? No lo sabíamos. Entonces, por ejemplo, así como esa, otra planta que es buenísima, de la que ya después vamos a hablar, es el orégano. Y el orégano todos lo ponemos al pozole, ¿no? Y en el pozole pues, estamos consumiendo una parte de orégano, pero el orégano sirve para muchísimas cosas. Se ha visto también, por ejemplo, que los niveles de antioxidantes que tiene son muy altos. Entonces nos ayuda mucho para evitar como estos procesos de envejecimiento celular que se relacionan de manera directa con el cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha visto que tiene puede funcionar muy bien como una terapia antioxidante. También se relaciona de manera indirecta con personas que están padeciendo o cursando, o le ayudaría mucho a personas que están cursando estos procesos de cáncer. Entonces,
Sí, sí se prepara de maneras, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta clase es como, aparte de que era como una pequeña introducción, nos estamos enfocando como a las emociones, como a entender esta parte, como la salud no solamente es la pura biología, y sí hay formas de prepararlo, lo vamos a ver, de hecho vamos a hacer una tintura en la última clase, pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Ahorita vamos a enfocarnos a esto, solamente lo estamos mencionando para que ustedes sepan qué beneficios adicionales tienen las plantas que tenemos ahí de manera cotidiana. Y pues bueno, también un poquito ya relacionando esta tradición o este conocimiento ancestral, hay que recordar que los españoles cuando llegaron se maravillaron con los métodos médicos remedios médicos en ese entonces, ¿no? Gracias a ellos también tenemos otras enfermedades, ¿verdad? Pero cuando ellos llegaron, en realidad vieron que teníamos una estructura asociada a adoración a algunos dioses, bla, bla, pero que en cuanto a remedios era lo tenían muy estructurado, ¿no? Esto se fue disgregando un poco desde la llegada de los españoles, pero hay algo bien importante que también se puede asociar, o bueno, que asociamos con el efecto de las emociones, los colores, porque también en la medicina tradicional hemos encontrado que dividen a las plantas en plantas calientes y en plantas frías, ¿no? Según males calientes o fríos, ¿no? Nos encontramos una maravilla de libro donde nos hablan más que la tradición como tal y remedios, creo que no se alcanza a ver, pero aquí lo que nos están acercando es saber cómo socialmente, cómo son entrevistas directas a curanderos, a chamanes, y cómo lo asocian las enfermedades a las emociones, ¿no? El efecto que tienen. Y ellos dicen, por ejemplo, en los niños, si hay diarreas frías o diarreas calientes, ¿no? Y lo ven por el color de la diarrea como tal, y de acuerdo a eso están asociando algunas plantas, algunos remedios, ¿no? Entonces, por eso quisimos empezar con la cuestión de las emociones, porque también va a depender y la importancia de que ustedes conozcan el efecto que tienen estas emociones en ustedes, para que también con esa información ya bien identificada puedan hacer inclusive sus tinturas y sus remedios, ¿no? Sus infusiones. Esto que dice Pau, para redondearlo un poquito, por ejemplo, ¿qué emociones son frías y qué emociones son calientes? Las emociones frías, por ejemplo, la tristeza es una emoción fría. Así se le nombra, así se le dice y así se le conoce. Si van con los abuelos, normalmente esas emociones así están catalogadas, ¿no? La rabia, el enojo, es una emoción caliente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con las plantas? El cacao es una planta que antes era... Ahora ya lo consumimos como, su fruto lo consumimos como una golosina, pero originalmente el cacao, igual que el peyote, igual que el estafiate, son plantas sagradas. Son plantas que están asociadas a procesos no solamente de salud, también a procesos de ritualísticos. Entonces, bueno, el cacao está asociado directamente para curar el corazón, ¿no? En las tristezas muy profundas, no es por nada que comamos chocolate. Ahora ya lo comemos como golosina, pero incluso antes se tomaba en procesos como rituales asociados a querer sacar ese frío del cuerpo. Y la planta es caliente. Entonces se daba una planta caliente para cuando el proceso es frío. Y así como el cacao, bueno, las otras plantas también, ¿no? La canela es caliente también, por ejemplo. El ajo, la cebolla, y así. Las plantas se catalogan por frías y calientes. Ya se los comentamos, es muy cortito el tiempo de esta charla,
pero así se les queda la curiosidad y ya si ustedes tienen mucha más curiosidad pueden ir a investigar. Pero ahora ya saben que no cualquier planta cura cualquier cosa. Aparte de que no todas las plantas son iguales para todas las personas, que ya en la siguiente clase vamos a ver que el que nosotros tengamos un té va a ser bien diferente si ese té lo colectaron en primavera, en verano, en otoño o en invierno. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de nutrientes del suelo, de la cantidad de agua, de en qué momento lo cortaron, si era luna llena o si era cuarto menguante, que eso es muy importante porque también influye directamente en la dinámica del agua. Y el agua es la que transporta los nutrientes en la planta. Entonces no va a ser lo mismo cortar una planta en luna llena que en un cuarto menguante. Eso también es importante. Y por eso es también importante conocer un poquito de las plantas. No es en sí como biología de escuela, de tarea. No, es simple y sencillamente hay que familiarizarnos con lo que tenemos a la mano, porque si nos familiarizamos, nos vamos a sorprender, nos va a maravillar y lo vamos a cuidar más y mejor. Y como dijo Paulina, nosotros podemos tener nuestras plantas en la cocina, sembradas, las podemos tener vivas, y eso va a tener un poder sobre la medicina que ellas nos van a estar dando. Porque una tierra con más nutrientes va a ser una planta más feliz. Y una planta más feliz pues va a tener más sustancias que nos van a ayudar a curar diferentes cosas. O simple y sencillamente pues a consentirnos, ¿no? Y bueno, ya creo que se va a acabar, ya son como casi las 5. Entonces, para la siguiente clase... bueno, primero, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Así se clasifican también en acupuntura los órganos, relacionando las emociones frío y calor. Claro, también, ¿no? La acupuntura pues, es ancestral, entonces, efectivamente, ¿no? La idea es tratar de que recuperemos eso y no es que esté mal la medicina moderna, ¿no? No, sino podemos evitarla lo más posible, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora que en COVID, pues nosotros estamos todo diario, casi, ¿no? Nuestro té de jengibre. Con tomillo. Con tomillo, ¿no? El jengibre eleva el sistema inmunológico y es como ahorita de religión, ¿no? Tomarnos el té de jengibre y por lo menos hemos sobrevivido. Sí, y también, aparte de eso, una cosa importante, parte de entender estos procesos de salud de enfermedad, también es considerarnos, es querernos. No se trata solamente de pocas cosas, sino es dormir bien, es comer bien, y es procurarnos, ¿no? Y procurarnos es esto, tomarte, comer algo que te gusta, no solo es comer por comer, dormir 8 horas, ¿no? 8 horas y si no puedes 8, 7, pero que tu cuerpo esté óptimo porque al final de cuentas pues es tu vehículo de trabajo. ¿Por qué si nos procuramos tanto para cosas a lo mejor como mantener el coche bien, que siempre tenga gasolina, por qué no nos volteamos a ver y decimos mi cuerpo debe estar bien para funcionar, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, son cosas de práctica y sobre todo de conciencia. Y sí, la siguiente clase alguien estaba preguntando si vamos a ocupar algún material. Había comentado que en la tercera clase es cuando se van a hacer las tinturas. Vamos a hacer una tintura de la planta que ustedes escojan. Y entonces ustedes pueden escoger de lo que tengan en su casa cualquier planta. Puede ser orégano, manzanilla, laurel, menta, hierbabuena. Y si no tienen alcohol de caña que sea bebible, entonces pueden seleccionar, tal vez si tienen mezcal, pueden ocupar mezcal o pueden también ocupar vodka. Bueno, la variedad de plantas es inmensa. Como les digo, todas tienen como muchas cosas. Si quieren, en la siguiente clase les podemos sugerir bibliografía para que ustedes lean, porque se lo podemos decir, sí se los podemos decir, y se los vamos a decir, pero creo que parte importante de hacernos cargo de nuestra propia salud, autogestión de nuestra salud, es también conocer, saber, porque como dice por ahí, el saber es poder. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de eso
y les podemos recomendar para que ustedes lean si les da curiosidad en dónde se pueden informar de las plantas, porque de hecho hay como el vademecum que se tiene para medicina alópata, también hay vademecums de medicina natural, que gente que también tuvo mucha curiosidad se fue a los poblados y recolectó toda esa información. Hay uno, por ejemplo, de un chico que lo hizo para las plantas de Veracruz. Y así como ese, hay de otros, ¿no? Entonces, igual que sabemos para qué sirve el omeprazol, vamos a poder saber para qué sirve la manzanilla, cuántos usos tiene, y a lo mejor puede tener variantes entre un estado y otro, pero tiene un componente general que se asocia siempre a padecimientos muy específicos, ¿no? Ahora, también es bien importante, ustedes, aunque nosotros les demos que se las vamos a brindar, por supuesto, las referencias, la bibliografía, a mí lo que me ha enseñado es estar ahí, ¿no? O sea, ensuciarse las manos, hacer el té, probarlo. Hay algunos sabores que pues, a algunos sí les gustan, a algunos otros no, pero eso ya es cuestión de todo el tiempo estar experimentando y no es nada, en realidad no es nada complicado. Y mientras ustedes le pongan intención, corazón, va a resultar de maravilla. Lo de las plantas y los materiales sí se va a utilizar, o sea, se va a quedar grabado. Si ustedes tal vez no los tienen en este momento, no importa, pueden después hacerlos, pueden reproducirlo en su casa. El chiste es solamente que ustedes como que nos fueran siguiendo en este pues, proceso. Pero si no pueden tener lo que se les pidió, no importa, nosotras lo vamos a hacer y ustedes van a observarlo y después ustedes lo hacen en su casa. Ay, perdónale. Guillitos García dice, hay una publicación donde piden unas plantas y otros materiales, ¿eso se utilizará? Esa es la idea de hacerlo en la tercera clase. Ahora, nosotros les sugerimos algunas plantas, pero como les dije, ustedes si van a su cocina van a encontrar una infinidad de plantas que creían que era nada más para darle sabor a la carne y pues no, tiene otros beneficios. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es acercarlos a esos beneficios con una mayor conciencia y tratando de extraer todas esas sustancias benéficas en una tintura, ¿no? Entonces, si no tienen, ¿qué habíamos pedido? Árnica. Si no tienen esa, pueden sustituirla con la que tengan en casa o con alguna otra que ustedes sientan curiosidad o tengan la intención de hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a despedir porque ya son las 5. Bueno, ¿sí? Sí, ¿no? No sabemos. Sí, porque terminan las 5. Sí, quiero por el momento, pues. ¿Otra duda? No, al parecer es todo. Si tenían mucha duda sobre la idea de los materiales que se van a utilizar, si eran para hoy y cosas así, pero pues ya explicaron que conforme vayamos avanzando, pues lo van a poder ocupar. Entonces, Irma, por último, dice que si puede ser una raíz. Sí, puede ser. Ajá. ¿Alguien pregunta si puede ser jengibre? Sí. Entonces, pues son dudas que van a salir. Hoja, flor, tallo. Sí, está bien. Bueno, pues ya dijimos, sí puede ser el jengibre que están preguntando. Puede ser otra planta, sí, ¿qué planta? La que tengan en su casa. Pueden ocupar alcohol de caña, bebible, eso es importante, debe ser bebible, no es alcohol de caña del que venden en la farmacia, ese no, tiene que ser bebible. Si no tienen eso, mezcal, y si no tienen, vodka. Y si tienen el vodka que no tenga de estos sabores exóticos. El vodka normal. El vodka normal. Ajá. Y eso se ocupa en la tercera clase. Si lo tienen, perfecto. Pueden hacer con nosotros lo que vamos a hacer, que es una tintura. Si no lo tienen, no importa. Obsérvenlo y después ustedes lo pueden hacer en sus casas. La siguiente clase vamos a hablar ya de plantas. ¿De qué plantas? Son muchísimas. Vamos a hablar de plantas, de 6 plantas, que son las plantas más, con las que estamos más familiarizados, que son mucho, que tenemos a la mano. Y bueno, es solamente un poquito, porque como les comentamos, Pau y yo,
es mucha información y no podemos abarcar en este corto tiempo toda esa información, pero sí les queremos enseñar algo. Tequila. Tequila, no tanto. De preferencia, mezcal y vodka. ¿Por qué? Por la cantidad de alcohol que tiene. Y bueno, si no lo pueden tener para la tercera clase, no importa, lo pueden conseguir después para ustedes y ustedes lo replican en su casa. Y pues ya. Perdón, Eso es todo. una pregunta, ¿podrían ser también plantas secas o tienen que ser frescas? Sí, de hecho son plantas secas. Son plantas secas. Ajá. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Que eso también es otra gama y otros 3 días de taller. Ay, sí. Porque el secado de las plantas también es importante, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por su paciencia, es la primera vez que lo hacemos, entonces sí, siempre lo mejor es como acostumbrarnos a eso, es muy raro hablar a la pantalla y que no haya nadie del otro lado, o no al menos visible, y también como todos los problemas técnicos que perdón no otra estamos vez. acostumbrados. Sí, Ale, dinos. ¿Ale? ¿No? Una pregunta, ¿y cada cuándo son las clases? Solo van a ser 3. Solo van a ser 3 clases. El siguiente martes y el otro martes. Y ya. Solo es un taller perfecto. porque nos invitaron. Gracias. Sí. Bueno, entonces ya nos despedimos. Nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase ya va a ser de plantas. Si quieren, entonces pueden consultar alguna planta que normalmente acostumbren y vemos si podemos platicar también un poquito de ella. La pueden ir poniendo en sus comentarios. Nosotras ya tenemos preparadas 6 plantas específicas, pero si ustedes tienen dudas, las pueden ir poniendo ahí. Lo que sepamos se los vamos compartiendo. Y en la tercera vamos a hacer la medicina. ¿Sí? Pues ya, de mi parte eso es todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Esperemos que regresen los mismos y, y que haya más gente todavía. Si tienen dudas Bien, después, bueno, pues Ale, ya para la siguiente clase. Ok, perfecto. Bueno, de todas formas, pues ahí vamos a estar nosotros respondiendo sus comentarios en la página, ya sea en la publicación o en este video que se queda guardado para quien quiera verlo, pues también lo vamos a estar pasando sus dudas a Ale y a Pau, que nos estaremos viendo la siguiente semana. Sí, adiós. Muchas gracias por vernos.